Mundial, donde tenemos estrenos siempre en la mejor radio. ¿Dónde es la mejor radio? En www.radioavalon.es, en 24 horas al día, 365 días al año. Y hoy vamos a traer un estreno de una pedazo de farmacéutica colegiada, escritora. Bueno, ella se va a presentar, no va a decir quién es. Es Ana María Sánchez Peralta y nos va a traer cada viernes unas píldoras de salud. Vámonos con la compañera que se nos presente y a ver qué nos trae para este viernes esas píldoritas de salud. Estreno a nivel mundial donde en www.radioavalon.es que se estrenan programas nuevos, como el de mañana, de 5 a 6 de la tarde, El Duende, donde Fran González, iba a decir García otra vez, Fran González y David Mena, un servidor, vamos a hablar de misterio, magia, alquimia, patrocinado por escuelaYblogspot.com, escuelaYblogspot.com, escuela de alta magia, alquimia, magia ritualística, holística, patrocina este magnífico programa que es La Voz del Duende. Ya sabéis, mañana sábado de 5 a 6 de la tarde. Así que nos vamos con la compañera y sus píldoras de salud. Continuamos en www.radioavalon.es. Hola amigos, vamos a iniciar la sección de píldoras de bienestar en Radio Avalon. Mi nombre es Ana María Sánchez Peralta y soy farmacéutica. También soy escritora con el alias Luna Peralta. Empezamos. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de alimentos, los glucídicos, los lipídicos y los prótidos, es decir, azúcares, aceites o grasas y proteínas. Nos han dicho que tomar 1000 kilocalorías de una cosa o de otra es lo mismo, pero no es así. Es muy distinto. Si las 1000 kilocalorías que tomamos son de glúcidos, es muy distinto que si las tomamos de lípidos y sobre todo muy distinto si la tomamos de proteínas. Esto se debe a que los caminos metabólicos que sigue cada uno de ellos es muy diferente. Unos se usan para obtener energía. Si tenemos mucha energía, generamos lípidos, es decir, generamos tejido graso de almacenamiento y eso engorda. Es decir, los alimentos energéticos, si se toman de más, se transforman en grasa y es lo que engorda. Y otros no se usan sobre todo para energía, sino que se usan más de tipo estructural para crear tejidos, etc. Estos son casi siempre las proteínas. Por eso engorda menos comer proteínas que comer, por ejemplo, azúcares. En el cuerpo casi todo se transforma. El glúcido se puede convertir en lípido, en triglicéridos, etc. Y la forma de hacerlo es con las monedas energéticas. Todos los mecanismos metabólicos van gastando o generando ATP, que es la moneda energética típica biológica. Está el ATP, el NADH y el FADH, pero sobre todo vamos a hablar de ATPs. El alimento energético por excelencia que genera más ATP, que genera más energía, es la glucosa. Ya voy a explicar por qué cuando existe glucosa no usamos tanto la vía de los lípidos, pero lo voy a explicar poquito a poco.
La glucosa no puede faltar nunca en sangre porque el cerebro y la retina la usan directamente. No necesitan facilitadores de entrada de glucosa, que es una molécula grande y le cuesta trabajo pasar algunas membranas. En el caso del cerebro y de la retina, pasa directamente. Por eso, si hay exceso de glucosa, tenemos problemas a nivel de retinas. Si no hubiera glucosa en sangre en un mínimo, que de ahí no se puede pasar, te desmayas y por eso hay que actuar rápidamente dándote glucosa. No puede faltar, pero es verdad que en otros tejidos sí necesita la presencia de facilitadores para la entrada y estos se suelen llamar GLUTs. El GLUT más importante es el GLUT4 y para que este GLUT se ponga en marcha hace falta que salga la insulina. La insulina la fabricamos en el páncreas y sale siempre que comemos azúcares, casi siempre que tengan glucosa. Se suele dar entonces cuando tomamos alimentos ricos en azúcares, picos de insulina. Los azúcares en los alimentos se presentan de diferentes formas. No suele estar la glucosa sola, sino que formando parte de disacáridos como la sacarosa, en la que hay una molécula de glucosa y una molécula de fructosa unidas. También pueden ser polisacáridos, es decir, que tengan muchas moléculas unidas. Y una forma muy interesante de presentarse el azúcar en los alimentos, la glucosa, es en el almidón. El almidón es una forma más sana de comer la glucosa porque son muchísimas glucosas unidas que la digestión tiene que separar gastando energía, gastando ATPs, antes de empezar a usarlas. Además, esta escisión de moléculas de glucosa se va haciendo poco a poco y por lo tanto la salida de glucosa a sangre es más gradual y la insulina no sale tan disparada, se mantiene en una cantidad más normal y no se da tanto el pico de insulina. Por eso los alimentos que tengan almidones, donde la salida es más gradual de la glucosa, son más sanos. Los almidones los encontramos en cereales, en harinas, en pastas, en las patatas, en tubérculos, en panes integrales. También tenemos glúcidos con hidratos de carbono, pero este tipo de almidón se suele dar en las harinas, en las patatas, en los tubérculos y por tanto también en las pastas, en los panes, en las bases de las pizzas, es decir, todo eso lleva este tipo de almidón y por eso es una salida más gradual que, por ejemplo, tomar una piruleta o directamente azúcar. También tenemos que tener en cuenta que azúcar no es solamente eso, no es solamente un chupachus o una cucharada de azúcar. El azúcar también es el arroz, la avena, el trigo, las pastas, los panes. Es decir, tenemos que tener esto en cuenta. Luego también las frutas llevan fructosa, la miel tiene glucosa y fructosa, la leche tiene lactosa, es decir, son azúcares. A veces se dice que la fructosa es un mejor azúcar porque engorda menos. No se debe de tener eso así. Primero que el metabolismo de la fructosa es un poquito más complicado y luego que tiende a ser anabólico, es decir, tiende a formar glucógeno, que es el almacenamiento de la glucosa, y tiende a formar triglicéridos, que es el almacenamiento de los lípidos. Con lo cual tampoco es que sea tan mucho mejor tomar, por ejemplo, miel que azúcar, ¿vale?
Los otros alimentos energéticos son los lípidos. En este caso tenemos los aceites, las grasas que se encuentran en la carne, la grasa, esa se llama grasa animal, también está la grasa de la mantequilla, la grasa de la leche, las grasas saturadas que también están en alimentos fritos, en alimentos procesados, los que usan la manteca y los que usan la margarina. Eh, en todos estos alimentos tenemos lípidos. El aceite de oliva es uno de los más sanos y estas grasas sanas, entre ellas están las del aceite de oliva, las del aguacate, las de los frutos secos y las del pescado azul. El resto de los que he hablado primero son un poquito más peligrosos de consumir en cantidades grandes. El colesterol realmente no aumenta tanto por consumir colesterol, sino por consumir grasa saturada. La grasa saturada es lo que genera el inicio de la síntesis del colesterol. Y el colesterol cuando está muy alto no suele ser el que se come, sino el que nosotros generamos con nuestro metabolismo. Como hemos dicho, nuestro cuerpo genera y fabrica casi todas las cosas, menos las vitaminas, y que por eso hay que tomarlas aparte. El resto lo fabricamos. Y normalmente el problema del colesterol alto que va a generar todos los problemas circulatorios porque va a poder formar ateromas en las arteriolas y todos los problemas generados por el colesterol suelen ser debidos al colesterol que nosotros fabricamos. Y este colesterol se fabrica a partir de la grasa saturada. Y por eso no es conveniente cuando uno tiene el colesterol alto tomar grasa saturada. Es peor tomar grasa saturada que tomar el propio colesterol. Pero os había comentado de que el generador de moneda energética por excelencia es la glucosa. Y esto es debido a que cuando hay glucosa en sangre implica que hay insulina. Y cuando hay insulina en sangre, se inhibe un poco la obtención de energía a partir de los ácidos grasos, que son como la parte desmenuzada de las grasas. Es decir, las grasas se encuentran en forma de triglicéridos y estos se van digiriendo y se transforman en ácidos grasos. Y a partir de los ácidos grasos también obtenemos monedas energéticas de ATP, etc. Pero es verdad que cuando hay insulina en sangre, este mecanismo metabólico de obtención de energía a partir de los ácidos grasos está inhibido. Para el adelgazamiento es esencial obtener energía de los ácidos grasos, debido a que la grasa que tenemos en nuestro cuerpo son triglicéridos almacenados y estos triglicéridos se tienen que poner en marcha en su catabolismo para destruirse, obteniendo energía a partir de ellos. Por eso se dice que si comemos azúcares no adelgazamos, porque tenemos insulina e inhibimos el uso de los ácidos grasos para la obtención de energía. Y por eso es necesario no comer azúcares para iniciar el proceso de la obtención de energía de los ácidos grasos. Los azúcares los convertimos en glucosa y de la glucosa obtenemos, mediante la glucólisis, el ciclo de Krebs, etc., obtenemos unos 36 o 38 ATPs. La grasa, que son los triglicéridos, se convierten en ácidos grasos, en glicerol, mediante la lipasa. A partir del glicerol hacemos gluconeogénesis, fabricamos glucosa
y empezamos el proceso también de la glucólisis si hiciera falta. También a partir de los ácidos grasos obtenemos directamente ATP, aproximadamente 44 moléculas. Pero ya hemos dicho que aunque son muchos ATPs también a partir de los ácidos grasos, no ponemos en funcionamiento esta vía si tenemos insulina en sangre. La insulina inhibe la obtención de energía a partir de los ácidos grasos. El alimento que genera menos ATPs es la proteína. La proteína no es un alimento energético, es un alimento estructural. Por eso, comer proteína, comer muchas kilocalorías de proteína, no suele casi engordar, porque para fabricar triglicéridos de reserva y glucosa energética a partir de la proteína requiere mucho gasto de ATPs. Entonces el cuerpo quiere siempre ahorrar. Si vas a generar ATPs, no puedes gastar mucho ATP. Entonces, la proteína no suele usarse para obtención de energía. De los aminoácidos se obtienen unos escasos 9 ATP, pero se gastan muchísimos. Es decir, es un requerimiento extremo. El cuerpo no obtiene ATPs de la proteína a menos que esté en situación extrema, que es cuando empezamos a perder tejido proteico también. Lo que necesitamos hacer en el adelgazamiento es obtener la energía del tejido graso, que es para adelgazar. Pero cuando empezamos ya a utilizar tejido proteico es una situación como desesperada. No se debe llegar a eso. Por tanto, de la proteína no se suele obtener energía, sino que más bien es un elemento muy necesario en el cuerpo humano para un montón de cosas y entonces suelen tener requerimientos para otras cosas. Por eso, tomar 1000 kilocalorías de glucosa, 1000 kilocalorías de lípidos o 1000 kilocalorías de proteína es completamente diferente. Cada uno se usa con gastos energéticos diferentes en los distintos mecanismos metabólicos y por eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos han querido decir que sumando las kilocalorías podíamos saber si estábamos comiendo más de la cuenta, menos de la cuenta, pero no es así, no es tan fácil. Es decir, si estamos sumando kilocalorías, tendríamos que también saber muy bien de qué tipo de kilocalorías estamos hablando. Si estamos hablando de azúcares, si estamos hablando de lípidos o si estamos hablando de proteínas. Pero tampoco podemos decir, bueno, no como azúcar y como proteína solamente. Tampoco es eso, porque el exceso de proteína también es perjudicial. Se generan cetoácidos, se generan amonio, que son tóxicos para el cuerpo humano. Y por tanto, tenemos que tener una alimentación balanceada y no decir, mira, como esto engorda, no lo como lípidos y proteínas nada más, que la verdad que se adelgaza bastante con eso, pero hay que tener un límite de cantidades. ¿Por qué? Porque todo en exceso es perjudicial. Las fuentes de proteínas principales son las carnes de vacuno, de pollo, los pescados, los huevos, los lácteos, el queso, el yogur y también hay algunas fuentes vegetales que nos dan algún tipo de proteína, como las legumbres, los frutos secos, las almendras, las nueces y semillas. Hemos dicho que el cuerpo humano es como una fábrica de moléculas que vamos generando, transformando, convirtiendo una cosa en otra, pero hay una cosa que no podemos fabricar, que son las vitaminas. Y por eso no solamente tenemos que tomar alimentos ricos en glúcidos, en lípidos y en proteínas, que muchas veces estos alimentos ricos en proteínas son también ricos en vitaminas, sino que también tenemos que procurar
todo lo que nos hace falta a diario de vitaminas, que son los únicos nutrientes o micronutrientes que no podemos fabricar y que necesitamos a diario. Por eso en la alimentación también es importante tener una alimentación variada y rica para que no nos falte ningún tipo de vitamina, ya que estos no somos capaces de fabricarlo y nos hace falta a diario. A diario necesitamos unas cantidades mínimas de todas las vitaminas y minerales. Y también hay algunas moléculas complejas que nos hace falta aportar porque las fabricamos en deficiencia, no fabricamos lo suficiente. Eh, Gracias a Dios tenemos ahora en las farmacias complejos vitamínicos con todas las vitaminas necesarias a diario y podemos suplir alguna falta de alimento, porque hay personas con algunas intolerancias o personas que están haciendo algún tipo de adelgazamiento o personas que están haciendo algún tipo de dieta específica por alguna razón médica que no están tomando los alimentos ricos en vitaminas que les hacen falta. En ese caso, siempre que se hacen unas dietas deficientes en algún tipo de vitaminas, se debe tomar un complejo vitamínico completo que hay, gracias a Dios, en todos los establecimientos de farmacia. Todas las vitaminas, como no las fabricamos, nos hacen falta a diario. Lo que pasa es que existen dos tipos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles tal vez no las necesitamos tanto a diario porque lo que sobra lo solemos almacenar. Entonces, por ejemplo, de vitamina D, a veces se toma una pastilla cada 15 días o cada mes. ¿Por qué? Porque lo que sobra del día que no has usado lo guardas en el hígado. Y entonces las vitaminas A, D, E y K son liposolubles. Si se toman de más, se guardan y se usan a diario lo que hace falta. En cambio, las vitaminas hidrosolubles sí hacen falta tomarlas a diario. ¿Por qué? Porque estas, lo que se excede del uso diario del día, es decir, lo que se excede en el día, se elimina, casi siempre por orina, etcétera. Entonces, claro, no nos sobra casi nunca nada y cada día las necesitamos. Estas son, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B8, que es la biotina H, B9, que es el ácido fólico, y la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Todas estas, que son hidrosolubles, se necesitan a diario y no suelen ser peligrosas, suelen ser seguras porque el exceso se elimina. En cambio, las liposolubles, las que hablamos antes, no se eliminan, se guardan, pero hay un límite para guardar las cosas y si se excede de ese límite, también pueden hacer daño. Por eso estas vitaminas que se guardan, las liposolubles, la A, la D, la E y la K, son un poquito más peligrosas, un poquito necesitan unas cantidades máximas que se pueden tolerar y de ahí no se debe pasar. Y por eso tampoco se pueden usar de forma sin control. Como vemos, hemos llegado a la conclusión de que la alimentación no es tan sencilla como sumar kilocalorías, no necesitamos solamente azúcares, grasas o proteínas, también necesitamos vitaminas, también necesitamos minerales, oligoelementos y suplementos que vienen muy bien para la salud, para tener una alimentación equilibrada y para que no nos falte todo lo que hace falta en cada proceso metabólico.
Muchas veces las llaves para los distintos procesos metabólicos justamente los hacen las vitaminas y algunas moléculas especiales. Entonces es muy importante a partir de determinada edad o cuando tenemos deficiencia en algún tipo de alimentación por algún tipo de problema médico, suplementarnos con las vitaminas para que no nos falte nada de lo que hace falta a diario en el cuerpo humano. Espero que os haya gustado esta explicación. Estaremos aquí los viernes con vosotros para lo que necesitéis. Dejarme sugerencias, dejarme preguntas y las intentaré atender en la manera que me sea posible. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado esta primera explicación. Y ya sabes, estaremos todos los viernes en Radio Avalon. Te espero.